¿Cómo es posible que un avión hecho principalmente de madera se convirtiera en una de las armas más letales de la Segunda Guerra Mundial? Imaginen esto, en una época donde los bombarderos eran lentos, pesados y fuertemente armados, alguien propuso un avión completamente diferente. Un bombardero sin armas, más veloz que cualquier caza enemigo y construido con materiales no estratégicos. Suena a locura, ¿verdad? Pero esta locura no solo funcionó, sino que cambió el curso de la guerra. Para entender la magnitud de esta hazaña, debemos remontarnos a los años previos a la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 30, la aviación militar estaba dominada por ciertos principios inquebrantables. Se creía que los bombarderos debían ser grandes, bien protegidos y con suficiente armamento para defenderse en el aire. La Real Fuerza Aérea Británica, RAF, confiaba en diseños tradicionales, mientras que el mundo veía cómo se perfilaba el conflicto más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de combate del momento, como el Spitfire o el Hurricane, eran diseñados con una estructura metálica resistente y armamento potente. Mientras tanto, los bombarderos pesados como el Lancaster dependían de su robustez y de las ametralladoras montadas en torretas para defenderse de los cazas enemigos. La doctrina de la RAF no contemplaba la posibilidad de un bombardero sin armas. Sin embargo, el Reino Unido enfrentaba otro problema. A medida que la guerra avanzaba, la escasez de materiales estratégicos como el aluminio y el acero se volvía cada vez más preocupante. Se necesitaban aviones, muchos aviones, pero la industria británica no podía competir en producción con la maquinaria bélica alemana. Fue en este escenario donde un visionario de la aviación, Geoffrey de Havilland, propuso algo radicalmente distinto. Su idea era construir un avión ligero, sin defensas, pero tan veloz que ningún caza enemigo pudiera alcanzarlo. Además, su estructura estaría hecha en gran parte de madera. Un material que, aunque menospreciado en la aviación moderna, aún ofrecía ventajas en términos de peso y flexibilidad. La madera tenía otra ventaja importante. Era más fácil de conseguir y permitía fabricar partes del avión sin depender de las grandes plantas de metalurgia. Esto significaba que el Reino Unido podría construir estos aviones sin agotar sus limitadas reservas de metales estratégicos. El 20 de septiembre de 1939, Geoffrey de Havilland presentó su propuesta ante el Air Marshal Sir Wilfrid Freeman. Para muchos, la idea de un bombardero sin armas y construido con madera era poco menos que absurda. Los altos mandos militares estaban acostumbrados a blindajes gruesos, torretas giratorias y escuadrones de escolta. ¿Cómo iba a sobrevivir un avión así en el campo de batalla? La propuesta de Havilland se basaba en una premisa simple pero audaz. Si un avión es lo suficientemente rápido, no necesita armas. Su velocidad sería su mejor defensa. Este concepto iba en contra de todo lo establecido, pero contaba con una ventaja inesperada. Los materiales convencionales escaseaban, mientras que la madera era abundante y fácil de trabajar. A pesar del escepticismo general, Wilfrid Freeman vio potencial en la idea y decidió apostar por ella. Fue una decisión arriesgada, ya que significaba ir en contra de la filosofía tradicional de la RAF. No en vano, el mosquito fue bautizado por algunos como Freeman's Folly, la locura de Freeman. Incluso dentro del equipo de Havilland hubo dudas. ¿Cómo se comportaría la estructura de madera bajo condiciones de combate? ¿Podría realmente superar a los aviones enemigos en velocidad? Pero mientras muchos se preguntaban si este concepto funcionaría, Freeman dio luz verde al proyecto y la construcción comenzó. Lo que nadie imaginaba era que esta supuesta locura estaba a punto de demostrar su verdadero potencial. Cuando el primer prototipo despegó en 1940, los resultados fueron impresionantes. ¿Cómo logró este avión superar todas las expectativas? ¿Por qué fue tan temido por el enemigo? Cuando Geoffrey de Havilland presentó su propuesta ante el Air Ministry, las reacciones fueron variadas. Para algunos, su idea no solo era arriesgada, sino también completamente irracional. ¿Un bombardero sin armas? ¿Construido de madera? La mayoría de los oficiales de la RAF estaban convencidos de que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el campo de batalla. La doctrina de la época dictaba que un avión de bombardeo debía protegerse a sí mismo con torretas defensivas y un fuselaje robusto. Se suponía que la velocidad por sí sola no era suficiente para escapar de un ataque enemigo. Además, la madera era considerada un material obsoleto para la construcción aeronáutica. Sin embargo, Wilfrid Freeman, a pesar de la presión en su contra, mantuvo su apoyo al proyecto. Vio en el mosquito una posible respuesta a la creciente amenaza de la Luftwaffe. Aún así, su decisión no le salió gratis. Dentro de la RAF, muchos lo criticaron duramente por respaldar lo que consideraban una apuesta sin futuro. A pesar de la resistencia de los altos mandos, Geoffrey de Havilland no se rindió. Convencido del potencial de su diseño, reunió a su equipo y empezó a trabajar en los primeros bocetos y cálculos estructurales.
Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba decidido a demostrar que su visión era viable. Uno de los mayores desafíos fue conseguir la aprobación oficial para construir el prototipo. En un contexto de guerra, los recursos eran limitados y cada proyecto competía por materiales y financiamiento. Sin embargo, Freeman logró asegurar el apoyo necesario y dio luz verde al desarrollo inicial del Mosquito. De Havilland y su equipo se pusieron manos a la obra. La construcción comenzó en un pequeño taller, alejado de las grandes fábricas que en ese momento trabajaban a toda máquina en la producción de aviones más convencionales. Mientras tanto, los escépticos seguían convencidos de que este diseño fracasaría antes de siquiera despegar. Desde el principio, el equipo de Havilland enfrentó problemas técnicos significativos. Diseñar un avión de madera con la aerodinámica y resistencia adecuada no era una tarea sencilla. La madera no se comporta como el metal, se expande y contrae con los cambios de temperatura, y es más vulnerable a la humedad y el desgaste. Para solucionar estos problemas, el equipo utilizó una combinación de maderas seleccionadas y resinas especiales que proporcionaban mayor rigidez y durabilidad. En lugar de clavos y remaches, el fuselaje se ensambló con pegamento especial y una técnica de laminado innovadora. Esta construcción no solo hacía que el Mosquito fuera más ligero, sino que también eliminaba la necesidad de costosos materiales metálicos. Otro desafío fue el motor. Si el avión iba a depender completamente de la velocidad para su supervivencia, necesitaba propulsión de alto rendimiento. De Havilland optó por equiparlo con dos motores Rolls-Royce Merlin, los mismos utilizados en el Spitfire y el Hurricane, pero con ajustes específicos para mejorar su eficiencia en vuelos de largo alcance. A medida que el diseño avanzaba, los ingenieros probaron diferentes configuraciones estructurales. Se hicieron pruebas de resistencia con modelos a escala y simulaciones de vuelo para asegurar que la estructura de madera resistiera las exigencias del combate. Uno de los momentos clave en el desarrollo del Mosquito fue la optimización del perfil aerodinámico. Para lograr la máxima velocidad, se diseñó un fuselaje estilizado, con una estructura externa lisa y sin protuberancias innecesarias. Se eliminaron todos los elementos que pudieran generar resistencia al viento, permitiendo que el avión alcanzara velocidades sin precedentes para un bombardero. A pesar de todos estos avances, la presión externa seguía presente. En varias ocasiones, el Air Ministry cuestionó si valía la pena seguir invirtiendo en el proyecto, pero cada vez que surgían dudas, de Havilland y su equipo respondían con mejoras y pruebas que demostraban la efectividad de su concepto. Después de meses de trabajo, el primer prototipo del Mosquito estuvo listo para volar, pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Funcionaría realmente? Ahora que el Mosquito había demostrado su valía, la gran pregunta era, ¿cómo se utilizó en combate? ¿Cuáles fueron sus primeras misiones y cómo reaccionaron los alemanes ante esta nueva amenaza? Tras las impresionantes pruebas en Boscombe Down, quedó claro que el Mosquito no solo funcionaba, sino que era una de las aeronaves más avanzadas de la guerra. Sin embargo, demostrar su efectividad era solo el primer paso. Ahora venía el verdadero reto: producirlo en grandes cantidades en un país que ya estaba al límite de sus capacidades industriales. El hecho de que estuviera construido mayormente de madera presentó un desafío y una oportunidad. A diferencia de los cazas y bombarderos convencionales, que dependían de aluminio y otros metales estratégicos, el Mosquito podía fabricarse en talleres de carpintería y fábricas de muebles. Esto significaba que la producción no dependía exclusivamente de la industria aeronáutica, lo que permitió a Gran Bretaña aumentar la fabricación sin desviar recursos de otros programas clave. El gobierno británico asignó la producción del Mosquito a múltiples fábricas en el Reino Unido, Canadá y Australia. La empresa de Havilland lideró la fabricación en Hatfield, pero muchas otras instalaciones participaron en la producción de piezas y ensamblaje. La madera utilizada para su construcción provenía de diversas fuentes: abedul y pino de Canadá, nogal de América del Norte y madera laminada de fabricantes británicos. El ensamblaje final combinaba estas piezas con adhesivos resistentes al agua y técnicas avanzadas de prensado en caliente. El proceso de construcción, aunque innovador, no estuvo exento de dificultades. La calidad de la madera variaba según el proveedor, y algunos adhesivos presentaban fallas bajo condiciones extremas. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, los ingenieros perfeccionaron las técnicas, logrando fabricar mosquitos con alta eficiencia y fiabilidad. El éxito del Mosquito llevó a la RAF a explorar diferentes usos para la aeronave. A lo largo de la guerra se produjeron múltiples variantes que lo convirtieron en una de las plataformas más versátiles del conflicto. Mosquito B Mark IV, bombardero ligero. Primera versión operativa, capacidad para llevar 900 kilogramos de bombas. Se usó en ataques de precisión contra fábricas, bases y objetivos estratégicos. Mosquito FB Mark VI, cazabombardero, equipado con 4 cañones de 20 milímetros y ametralladoras de 7.7 milímetros. Podía lanzar cohetes y bombas. Usado en ataques a trenes, puentes y convoyes enemigos. Mosquito PR Mark XVI, reconocimiento fotográfico, sin armamento pero con cámaras de alta resolución. Volaba a gran altitud para evadir cazas enemigos. Proporcionó información clave sobre posiciones enemigas y movimientos de tropas. Mosquito NF Mark XIII, caza nocturno,
equipado con radar para detectar aviones enemigos en la oscuridad. Jugó un papel clave en la defensa nocturna del Reino Unido. Mosquito T Mark III, entrenador, adaptado para la instrucción de nuevos pilotos. Mantenía las características de vuelo de las versiones de combate. La demanda del Mosquito creció rápidamente. Los escuadrones que lo recibieron reportaron un rendimiento excepcional, lo que llevó a un aumento en la producción. Para 1943, las fábricas británicas y canadienses estaban fabricando cientos de unidades al mes. La Luftwaffe, que al inicio no había tomado en serio al Mosquito, pronto lo identificó como una amenaza. Su velocidad lo hacía casi intocable, y los cazas alemanes tenían grandes dificultades para interceptarlo. Ahora que el Mosquito estaba en producción y en combate, surge la gran pregunta: ¿cuáles fueron sus primeras misiones y qué impacto tuvo en la guerra? Con la producción del Mosquito en marcha y su rendimiento más que probado, llegó el momento de demostrar su valía en el campo de batalla. La RAF comenzó a asignar los primeros Mosquitos a misiones de bombardeo ligero y reconocimiento. La combinación de velocidad y maniobrabilidad lo hacía ideal para operaciones que requerían precisión quirúrgica. El 20 de septiembre de 1942, el Mosquito participó en su primera gran misión, un ataque contra una fábrica en Oslo, Noruega, utilizada por los nazis para la producción de armamento. Volando a baja altitud y a alta velocidad, el escuadrón de Mosquitos logró alcanzar el objetivo con gran precisión y regresar sin pérdidas. Fue un éxito rotundo. El éxito del Mosquito obligó a la RAF a replantear sus tácticas. Hasta ese momento, los bombarderos dependían de escoltas de cazas para defenderse de la Luftwaffe, pero el Mosquito demostró que un avión podía sobrevivir sin armamento si tenía suficiente velocidad para evadir al enemigo. Los comandantes británicos comenzaron a utilizar el Mosquito en misiones donde los bombarderos convencionales no eran viables. Se empleó para ataques de precisión en plena luz del día, algo impensable para otras aeronaves. También se convirtió en la opción preferida para bombardeos estratégicos contra objetivos específicos, como instalaciones militares y centros de mando alemanes. El Mosquito participó en algunas de las misiones más audaces de la guerra. Ataque a Amiens, Operación Jericó, 18 de febrero de 1944. Objetivo: destruir los muros de la prisión de Amiens para liberar a prisioneros de la resistencia francesa. Estrategia: volar a baja altitud y lanzar bombas con precisión milimétrica. Resultado: los muros fueron destruidos y muchos prisioneros escaparon. Bombardeo a la sede de la Gestapo en Copenhague, 21 de marzo de 1945. Objetivo: destruir archivos de la Gestapo para evitar que cayeran en manos nazis. Desafío: atacar sin dañar edificios civiles cercanos. Resultado: misiles y bombas golpearon el objetivo con una precisión impresionante. Intercepción de Bo 1, 1944 a 1945. Objetivo: derribar los misiles Mo-1 lanzados por Alemania sobre Londres. Estrategia: utilizar la velocidad del Mosquito para alcanzarlos en el aire. Resultado: se convirtió en uno de los interceptores más efectivos contra las bombas volantes alemanas. Al principio, la Luftwaffe subestimó al Mosquito, pero después de múltiples ataques exitosos, los nazis se dieron cuenta de que tenían un problema. El Mosquito era prácticamente intocable. Su velocidad le permitía escapar de los cazas enemigos, y su capacidad de vuelo a baja altitud lo hacía difícil de detectar en el radar. Los alemanes intentaron desarrollar cazas más veloces para interceptarlo. Se probaron versiones mejoradas del Focke-Wulf FW-190 y del Messerschmitt Bf-109, pero ninguno logró igualar la velocidad y maniobrabilidad del Mosquito. Incluso el temido caza a reacción Me-262 tenía dificultades para derribarlo, ya que el Mosquito podía volar a altitudes donde los reactores eran menos efectivos. Para la Luftwaffe, el Mosquito se convirtió en un problema cada vez más grave. No podían detenerlo con su defensa antiaérea porque volaba demasiado rápido y bajo. No podían interceptarlo con sus cazas porque superaba en velocidad a la mayoría de ellos. Y no podían ignorarlo porque estaba causando un daño significativo a la infraestructura alemana. En respuesta, los nazis buscaron desesperadamente soluciones para neutralizarlo, pero aún así, atrapar a un Mosquito en pleno vuelo seguía siendo difícil. Otro intento fallido fue el Focke-Wulf Ta-154, apodado el Mosquito alemán. Al igual que el Mosquito británico, este avión estaba hecho de madera y diseñado para misiones de caza nocturna. Sin embargo, la calidad de los adhesivos utilizados en su construcción resultó ser deficiente, lo que provocó fallas estructurales y la cancelación del proyecto. A medida que la guerra avanzaba, la RAF siguió mejorando el Mosquito para mantener su ventaja. Se reforzaron sus motores y se añadieron más variantes de armamento. Algunas versiones fueron equipadas con radares de última generación, convirtiéndolo en un caza nocturno altamente efectivo. Se desarrollaron nuevas tácticas para aprovechar su velocidad, realizando misiones de golpear y huir antes de que el enemigo pudiera reaccionar. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945,
El Mosquito siguió en servicio durante varios años. Muchas naciones, incluidas Canadá, Australia e Israel, utilizaron el Mosquito en diversas misiones hasta principios de la década de 1950. Sin embargo, con la llegada de los aviones a reacción, su tiempo en combate activo llegó a su fin. Aún así, su diseño influyó en muchas aeronaves posteriores. El Mosquito fue más que un avión de guerra. Fue una prueba de que la innovación y el pensamiento fuera de lo convencional podían cambiar el rumbo de un conflicto. Demostró que la velocidad podía ser una defensa tan efectiva como el blindaje o el armamento. Fue uno de los primeros aviones en mostrar el potencial de las misiones de precisión. Sentó las bases para futuros diseños de aeronaves ligeras, rápidas y versátiles. El de Havilland Mosquito fue una de las máquinas más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como una idea descartada por muchos, terminó convirtiéndose en uno de los aviones más temidos del conflicto. ¿Conocías la historia de este increíble avión? Si te gustan estos temas, suscríbete al canal, dale like y activa la campana para más contenido sobre aviación. Nos vemos en el próximo video.